Revisamos el tema de articulaciones. Como introducción, comentar que la artrología es la rama de la medicina que se encarga del estudio de las articulaciones. En nuestro organismo, en nuestro cuerpo, existen diferentes tipos y diferentes clasificaciones de esta. Primero, definamos qué es una articulación. Si bien hemos comentado que es el sitio donde se conectan dos o más huesos y gracias a esto es posible la realización de movimientos, si somos estrictos no es la definición específica, ya que una articulación se entiende como puntos de contacto entre dos elementos rígidos que se encuentran en el esqueleto. Estos pueden ser hueso con cartílago y hueso con diente. Todos estos elementos son de estructura rígida y al unirse forman una articulación. Entonces, como definición, dejamos que son puntos de contacto entre elementos rígidos que se encuentran en nuestro organismo. Existen diferentes clasificaciones y esto va a depender de dónde los consulten. Como ya les he comentado, lo que deben de entender es que las podemos clasificar de acuerdo a el rango de movimiento, pero también de acuerdo a la estructura y función o el medio con el que están unidos, y una puede ser parte de otras. Tenemos esta división que es de acuerdo a su función y esto es según el grado de movimiento que les permite realizar. Dentro de estas está sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis, y de acuerdo a su estructura es según el tipo de tejido conectivo o conjuntivo que las va a unir. En estas se encuentran las de tipo fibrosas, tipo cartilaginosas y de tipo sinoviales. A su vez, se vuelve a subdividir en las articulaciones de acuerdo a la estructura. Las fibrosas se dividen en suturas, gonfosis, sinesmosis, las cartilaginosas en sincondrosis y de tipo sínfisis, y las sinoviales, que existen 6 tipos diferentes. Iniciamos con las articulaciones de acuerdo a su función y estas se dividen en 3 rangos de movimiento. Sinartrosis, que significa sin movimiento. Algo de referencia que a mí me ayuda a recordarlo es sin, quiere decir sin movimiento. Ejemplo, tenemos suturas de la cabeza, los dientes, en la mandíbula y el primer par de costillas y el esternón. Anfiartrosis, que permite un ligero movimiento, y como ejemplo está la sínfisis del pubis en la cintura pélvica o pelvis. Y diartrosis, que permite un gran rango de movimiento. En estas está o se encuentran en los miembros inferiores y superiores. Como ejemplo tenemos la articulación del codo, del hombro y del tobillo, que nos permite hacer grandes movimientos. La clasificación según su estructura: existen fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Iniciamos con las de tipo fibrosas. En estas hay tejido conectivo denso entre sí. La mayoría, pero no todas, no tienen movimiento. Dentro del rango de movimiento, su clasificación es sinartrosis. Y hay 3 tipos. Suturas, que estas se encuentran fijas y que unen a los huesos de la cabeza. Tienen bordes dentados que se unen entre sí con fibras de tejido conectivo. Existe la sutura coronal, la sutura sagital y la sutura lamboidea, además de las otras que ya hemos revisado. Recuerden que tienen estas características de unión en las partes, en los puntos de unión, que es como curveado o dentado, y de acuerdo a su movimiento es de tipos sinartrosis porque es poco movimiento, pero de acuerdo a su estructura es de tipo sutura, que se encuentran a nivel del cráneo. También existen las gonfosis, que es el único tipo que existe en todo el cuerpo, gonfosis, que se encuentran entre los dientes
Y la mandíbula, si hablamos del hueso de la cara inferior, el único móvil, o de los maxilares. Estas no tienen movimiento, los dientes no tienen o no tendrían por qué moverse. Y las de tipo sindesmosis. En estas, un ligamento conecta dos huesos y este permite un pequeño o ligero movimiento. Por eso, de acuerdo a su clasificación de rango de movimiento, es de tipo anfiartrosis, pero de acuerdo a su estructura, es de tipo fibrosis, sindesmosis. Un ejemplo es la articulación distal de la tibia y el peroné, que también ya se mencionó en el video de extremidad inferior, que hay una membrana que une a estos dos huesos y también entre la membrana interósea que se encuentra entre el cúbito y el radio. Las articulaciones de tipo fibrosas son las suturas del cráneo, las gonfosis, que son los dientes y el hueso de la mandíbula o los maxilares, y las sindesmosis, que es la membrana interósea entre cúbito y radio. Volvemos a revisar esta imagen que es tibia y peroné. En la primera imagen de forma separada e individual, en la segunda imagen ya articulado por medio de ligamentos, vista anterior, vista posterior y esta vista inferior, que es de tipo sindesmosis. En cuanto a las articulaciones de tipo cartilaginosas, estas unen a los huesos, como su nombre los dice, por medio de un cartílago. Y acá tenemos dos tipos. Sincondrosis, que estas tienen movimiento y se encuentran entre el primer par, perdón, estas no tienen movimiento, acá falta el no, y se encuentra entre el primer par de costillas y el esternón. Es de tipo sincondrosis, pero también recuerden que cartilaginosa, porque un cartílago es el que las une, los arcos costales que unen a la costilla al esternón. Y también existe otro ejemplo que son las placas epifisiarias, pero estas únicamente durante la etapa de desarrollo o de crecimiento, antes de que osifique totalmente el hueso. Y se encuentran entre la epífisis y diáfisis de un hueso largo. Existe una placa epifisiaria que está formada por medio de cartílago que con el tiempo va madurando y es la parte que queda a nivel de la metáfisis. El otro ejemplo de tipo cartilaginosa es de tipo sínfisis. En esta, una almohadilla fibrocartilaginosa y comprensible conecta a dos huesos y permite un poco de movimiento. Como gran ejemplo tenemos la sínfisis del pubis. Recuerden que une la parte de la sínfisis de un hueso coxal con la parte de la sínfisis del otro hueso coxal. Y también los discos intervertebrales que se encuentran entre vértebra y vértebra. Este tipo de articulación es de tipo cartilaginosas. Y también tenemos las sinoviales, que su medio de unión es una cápsula articular, es lo que le da la principal característica entre la unión de dos huesos y en estos huesos están recubiertos o protegidos por cartílago de tipo articular. Este tipo de articulaciones están soportadas y reforzadas por diversos ligamentos que se encuentran adyacentes a la articulación para prevenir lesiones, para evitar que existan lesiones. Estas tienen una cápsula articular y en el interior contienen líquido o fluido sinovial producido por una membrana sinovial y al contorno de estas está la cápsula articular. Dentro de estas tenemos la clasificación de 6 tipos diferentes. Planas, que se mueven entre sí en un único plano. Un ejemplo son las articulaciones intervertebrales. Recuerden que las vértebras se caracterizan por
diversas apófisis, y acá las articulaciones de tipo planas son la unión de las apófisis articulares superiores e inferiores, y también a nivel de los huesos de la muñeca y de los tobillos. No en todos, pero sí en algunos a nivel del carpo y del tarso, de tipo planas. Trocleares, o también llamadas en bisagras. Estas permiten la realización de la flexión y extensión. Como ejemplo tenemos el codo y los dedos de la mano a nivel de las falanges. Las de tipo, esto que es una bisagra como las que se encuentran en las puertas, o de tipo trocleares. Como principal ejemplo tenemos la tróclea del húmero, que se articula con el cúbito. Las de tipo trocoide, o también llamadas en pivote, que permite la rotación. Ejemplo es el atlas y el axis. Recuerden que el axis tiene un diente o apófisis odontoides que permite girar la cabeza en el movimiento cuando decimos no. Otro ejemplo también se encuentra a nivel de la articulación del codo, cuando la cabeza del radio gira sobre el cúbito. La de tipo condilia, que permite hacer flexión y extensión, pero también circunducción. Este tipo de articulación se encuentra a nivel de la muñeca entre el radio y los huesos carpianos, específicamente entre el escafoides y el semilunar. Recuerden que el radio tiene carillas articulares que se van a unir con estos dos huesos y permiten, además de la flexión y extensión, la circunducción de la muñeca. En silla de montar, esta es una articulación muy particular y peculiar que permite flexión, extensión y realizar otro tipo de movimientos como abducción y aducción, pero no rotación. Esta se encuentra en el primer metacarpiano a nivel del dedo pulgar y el hueso trapecio, que pertenece a los huesecillos del carpo. Y este permite que el pulgar cruce sobre la palma de la mano. Gracias a esta articulación podemos oponer el pulgar sobre la palma de nuestra mano. Y por último, la de tipo enartrosis, o también llamada esféricas. Estas con un movimiento libre o un amplio movimiento que puede rotar en cualquier eje por las características de sus estructuras. En estas tenemos como ejemplo la articulación del hombro y la articulación de la cadera. A nivel del hombro, por la cabeza del húmero, en contacto con la cavidad glenoidea del hueso omóplato o escápula, y a nivel de la cadera por medio de la cabeza del fémur unido con la cavidad acetabular o acetábulo. Recuerden que en el húmero la cabecita representa 2/3 de esfera, y en el fémur 3/3 de esfera, que se van a unir con sus cavidades correspondientes. Y como les mencionaba, una forma de poder recordar este tipo de articulación en artrosis a mí me recuerda a un enano. Acá tenemos el esqueleto completo, en donde están los ejemplos de dónde se encuentran este tipo de articulaciones. En pivote, articulación entre el atlas y el axis. Articulación esférica o en artrosis, que acabamos de comentar, a nivel de la articulación de la cadera entre el hueso coxal y el fémur. La de tipo bisagra o trocoide, que permite la flexión y extensión de la articulación del codo. Articulación en silla de montar entre el primer metacarpiano y el hueso trapecio. Y las de tipo planas, también denominadas artrodias, que pueden estar tanto en los huesos del carpo como en los huesos del tarso. Y acá tenemos los ejemplos. La articulación a nivel del codo, recuerden que está formada por 3 tipos diferentes, pero el claro ejemplo es la de tipo bisagra o troclear, porque se une la tróclea del húmero con el cúbito. Acá a este nivel, vean cómo está la unión que permite hacer los movimientos de flexión y extensión. En el tarso, entre el hueso navicular o escafoides y el segundo y tercer cuneiforme, es de tipo
plano. Volvemos al ejemplo de la articulación del codo, que además de ser en bisagra, también es de tipo trocoide, porque la cabeza del radio gira sobre la escotadura del cúbito. Esto nos permite hacer los movimientos de pronación y supinación. No olviden el ejemplo también de el atlas y el axis, que permite la rotación de la cabeza. En este dibujito tenemos el ejemplo de un tipo de articulación condílea, que el radio se articula con el hueso escafoides y el hueso semilunar. Recuerden que nos permite hacer los movimientos de flexiones y extensión, pero además de la circunducción. La articulación en silla de montar, que se encuentra entre el hueso trapecio del carpo con el primer metacarpiano. Esta permite la oposición del pulgar. Y, por último, la de tipo esférica o en artrosis, que por las características de la cabecita, ya sea del húmero o del fémur, que se une a una cavidad, en este caso el acetábulo, permite grandes movimientos en cualquier eje. Y pues es esférica por la estructura de las cabezas. Y con esto terminamos el tema de las articulaciones, enfatizando que deben recordar que hay dos tipos, existen más tipos, pero que ustedes deben de recordar que de acuerdo al rango de movimiento es sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis, y de acuerdo a su estructura, pues va a depender el tipo de unión que le va a dar a las articulaciones.